Si estás pensando en invertir en propiedades, este capítulo te va a volar la cabeza. Vamos a estar hablando de las diferencias entre invertir en Australia o en países de Latinoamérica y vamos a comparar Argentina, Colombia y México versus Australia para que nos hagamos una idea de lo que significa invertir acá. Pero no vamos a estar hablando de retornos ni de cuánto vamos a recibir al final del camino, sino más bien en cómo funcionan las reglas del juego. Y esto es fundamental. Hoy me acompañan Luis y Sharon. Bienvenidos, chicos. Hola. Gracias. Ay. Hola. Perdón. Bienvenidos, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quieren que arranquemos? Vamos a charlar de las 5 cosas más importantes para tener en cuenta y las 5 diferencias también más importantes para tener en cuenta entre invertir en nuestros países, que dicho sea de paso, muchos de los clientes que llegan a, por lo menos a las reuniones que tienen conmigo, varios de ellos han invertido anteriormente en sus países o están en esa disyuntiva en decir, ¿invierto en Australia o invierto en mi país? ¿No? Entonces, vamos a hacer las 5 diferencias más importantes. Entonces, Sharon, ¿crees que arranquemos? Contamos un poquito cuál es la diferencia en el acceso al crédito. Bueno, Australia tiene bancos que prestan con tasas relativamente bajas, ¿no? A comparación de Latinoamérica. A largo plazo también dan tasas de interés de hasta 30 años, que no todos los países se puede hacer eso. Y lo más importante, en dólares estables. Y eso yo creo que es muy importante porque no hay mucha volatilidad. Ahora, si tienes ingresos estables, tienes un contrato a lo mejor por ahí, no sé, full time, o sea, y un buen historial crediticio, no es muy difícil que te den una hipoteca. Realmente nosotros lo hemos visto, es relativamente sencillo. En Latinoamérica, en general, el crédito hipotecario es muy caro. Puedo hablar de México, que yo conozco bien ese mercado. Las tasas de interés, 14%, 15% de tasas de interés versus lo más alto que hemos visto en los últimos años, 6% en Australia. Es una gran diferencia. Sí. Así que el crédito es más caro, no te dan tantos años y también es un poco inestable la moneda dependiendo del país, ¿no? Entonces, en Argentina me parece que casi no existe el crédito hipotecario. Sí, correcto. Si tengo que hablar de mi experiencia de Argentina, básicamente no existe el crédito. Sí. Ahora está como Mejorando. empezando a existir, pero también es una modalidad muy extraña porque calculan el valor de la casa por medio de un índice, entonces es un cálculo mucho más complejo. En definitiva, es muchísimo más caro acceder a un crédito en Argentina que hacerlo acá en Australia. El valor de las propiedades por lo general está en dólares americanos y cuando se hace una transacción, sí, y cuando se hace una transacción inmobiliaria, por lo general no se accede a la hipoteca, sino que se hace todo en cash, básicamente, ¿no? En efectivo. Pero te requiere más dinero, no te puedes apalancar tan fácilmente si quisieras entrar a la jugada de... Igual en México, sí hay crédito, es difícil, no es fácil, o sea, tienes que tener un súper perfil y no es para todos, definitivamente, y también es muchísimo más caro, entonces tampoco cierra mucho. Sí, a ver, para ser honestos, en Argentina existe el crédito como beneficio social para algunas personas que no pueden acceder a la compra de una propiedad. Pero en definitiva después esos créditos terminan siendo por ahí más altos de lo que se pueden pagar. Entonces, sí, involucran después financieramente, es más complejo. Pero bueno, en definitiva cuando hacemos la comparación Latinoamérica con Australia, acá es un mercado mucho más transparente, más accesible más estable. Más estable 100% y más barato en concepto a intereses y pagos de deuda, ¿no? Entonces, bueno, Luis, contanos un poquito... en esta cuarto tema que vamos a tocar con respecto a la estabilidad de la moneda, ¿no? Acá en Australia versus LATAM. Sí, como decían ustedes, acá la economía es mucho más estable y con esto todo se queda más fácil. Entonces, el valor de las propiedades está en dólares australianos y el acceso al crédito, la compra, todo el proceso es mucho más fácil. Tenemos una moneda que es muy estable con el tiempo, mismo cuando el mundo pasa por problemas financieros, Australia siempre sale bien por los recursos que tiene y la manera que el gobierno maneja la economía. Claro. Cuando vemos Latinoamérica, todo muy distinto. La mayoría de los países tienen problemas serios de la economía y con esto el crédito mucho más difícil. Los precios de la propiedad también. En algunos sitios están en dólares americanos porque la moneda local es irrelevante o tiene problemas serios y cambia todos los meses.
Entonces, la estabilidad de la moneda es un problema para la gente que quiere invertir en Latinoamérica y tampoco tiene mucha plata disponible. Sí. Muy distintos, todo el proceso acá en Australia mucho más simple, más fácil y mucho más estable con el tiempo. Claro, sí, eso me parece interesante lo que mencionabas sobre la estabilidad de la moneda, porque por lo general, por lo menos en Argentina, voy a hablar de mi experiencia, como le decía, cuando vos vas a comprar una propiedad, está en dólares. No, creo que en todo mi uso de razón, desde que tengo uso de razón, no he visto una propiedad que esté en pesos argentinos, básicamente. Y hay que recordar que en Argentina uno cobra el sueldo en pesos argentinos, ¿no? Sí. Entonces ahí tenés un gap muy importante entre la dependencia de lo que va a valer el dólar al momento que vos quieras comprar esa propiedad y lo que vos estés ganando en tu moneda local, ¿no? Llamémoslo en Argentina en pesos argentinos. Entonces, definitivamente la estabilidad de la moneda acá en Australia y en diferencia con la TAM tiene un valor relevante muy importante, ¿no? Sí. Muy bien, avancemos entonces. Sharon, contanos un poquito dónde ves las mayores diferencias en cuanto a la seguridad jurídica. Yo creo que este punto es bien importante porque Australia tiene las reglas claras, hay protección para el comprador, hay un sistema legal que funciona y el proceso está regulado y también tiene respaldo de organismos oficiales. Entonces, eso es increíble porque en Latinoamérica los procesos pueden ser más informales. Yo creo que en la mayoría de los casos son muy informales, con riesgo a estafas, o si no, realmente tienes que saber bien, investigar. O sea, es muchísimo más difícil encontrar proyectos donde tengas buena protección, ¿no? Entonces hay poca protección al comprador. Los títulos de la propiedad a veces están mal registrados, así como te lo venden a ti, se lo venden a otra persona. No, no lo digo gracias a Dios por experiencia propia, pero sí lo he escuchado de personas cercanas a mí que realmente hicieron súper due diligence y aún así los estafaron, o sea que no es tan fácil. Y también hay a veces problemas con la escrituración, ¿no? Porque hay diferente tipo de propiedad que no se puede escriturar. Qué loco porque te estoy escuchando y si bien somos de dos países diferentes de Latinoamérica. ¿Lo mismo? Las dificultades, sí, digamos, son los mismos desafíos. ¿En A vos serio? el mismo en Igual, Brasil, ¿no? Brasil, lo mismo. Qué loco, ¿no? ¡Qué loco! Sí, la verdad que increíble. Impresionante. Sí. Bueno, Luis, pasemos a al siguiente punto. Entonces, hablemos de la transparencia del mercado y el profesionalismo en relación a comprar una propiedad en Latinoamérica versus en Australia. En Australia, investir en propiedades es una inversión muy común. Mucha gente piensa en esto, se habla mucho de esto y con esto tenemos un mercado con mucha información disponible. Hay agencias independientes que nos regalan reportes mensuales donde podemos tener seguridad de información con relación a la renta, a los precios de la propiedad, cómo vienen siguiendo, los cambios del banco. Mucha información que te ayuda a hacer una compra acertada. Y de esta manera, todos que piensan en hacer una inversión en propiedad están seguros porque pueden revisar informaciones de distintas fuentes y tener una idea muy buena de cómo está caminando el mercado. Ya en Sudamérica no es así. El mercado fluctúa mucho más. Hay mucha información errada que es publicada a la gente. Hay mucha opacidad de información. No hay agencias trabajando en beneficio de los inversores. Y con esto, tú tienes, para buscar información, estar seguro de que tu compra es una buena compra, tú tienes que trabajar muchísimo con abogados, con personas involucradas en el mercado inmobiliario para tener una posibilidad más alta de éxito. Pero todavía hay, como Sharon decía, puede haber problemas que no los encontraron ahí al principio, pero con el tiempo, cuando está haciendo todo el proceso de compra, aparecen. Sí. Entonces, la transparencia y profesionalismo del mercado, como muchos otros seguimientos en Latinoamérica, no es lo mejor que vas a encontrar. Sí, no sé cómo es en Brasil o en México, pero en Argentina particularmente es un proceso súper engorroso, ¿no? Porque primero y principal, la mayoría de las veces hay que estar físicamente para firmar la escritura, ¿no? Sí.
Que es algo que a mí en Australia me llamó, digamos, la atención cuando bien llegamos. Es todo online, digamos, las firmas son por medio de plataformas que, digamos, certifican el momento en que vos firmaste, el IP, la ubicación, lo que sea, y que sos la persona que está firmando, básicamente. En cambio, en Argentina tiene que estar la parte vendedora, la parte compradora, tiene que haber un escribano físicamente Sí. y un papel físico donde uno firma a mano, digamos, la transferencia del título, ¿no? Sí. Y en ese momento también en Argentina es cuando uno hace la transferencia de dinero, ¿no? Que por lo general, como les decía chicos, por lo general es en cash, ¿no? Entonces uno a veces, no sé, contrata un banco, una habitación de un banco, ¿no? Una oficina, y se juntan ahí a hacer la transacción, o bien en la misma escribanía. Realmente es un proceso súper engorroso. También, como vos decías, el tema de la opacidad, ¿no? De esto de no tener acceso a información con tanta transparencia como acá en Australia. Incluso a mí me gusta siempre entrar y ver, ¿no? Cómo se va moviendo el mercado y demás. Y suelo entrar a algunas propiedades que me llaman la atención y ver el histórico de cómo fueron evolucionando los precios, ¿no? Impresionante. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Esa data es increíble, es increíble. Y también como, ¿sabes qué se me vino a la mente? Así como solamente la firma de un contrato, que nosotros lo vemos aquí todo el tiempo con nuestros clientes, literalmente es una firma en un DocuSign, ya estás. Sí. Y cómo tienes que ir personalmente con un escritor, ¿no? ¿Cómo se llama? Un escribano. Un escribano, Sí. perdón. Sí. O sea, eso nada más también te da una pauta de cómo va a ser la administración de esa propiedad, ¿no? Porque si es un poco old school todavía, Sí. imagino que tener property managers, verlos en Zoom, todos, a lo mejor todavía no está tan accesible o fácil Sí. como en Australia. En Australia. Ese es el profesionalismo de la industria, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Argentina, obviamente acá en Australia también se hacen, ¿no? Que se hacen como chequeos previos a la firma del contrato, básicamente, ¿no? En Argentina también se hacen, pero muchas veces tenés que ir a la municipalidad del lugar donde estés comprando físicamente a pedir los reportes, porque no hay algo informatizado que vos tengas acceso o que el escribano tenga acceso. Entonces, no, es súper... Sí, cuando comparamos Australia versus Latinoamérica, por lo menos mi experiencia desde Argentina es así, ¿no? No sé cómo es en México, Sharon. ¿Es de la misma forma? ¿Tenés que ir físicamente a firmar la escritura? Sí. Wow. Todavía, o sea, hace un mes justo, le estaban diciendo a mi hermana que vive en Estados Unidos que tiene que ir a México a firmar. Y entonces ella, no puede ser, ¿por qué tengo que ir? No puedo mandar a alguien, no, tienes que venir tú físicamente. Entonces ella era como, ok, o sea, me voy a tener que tomar un vuelo, o sea, ¿por qué? No me pueden mandar un DocuSign, no. Tremendo. ¿Cómo es en Brasil, Luis? También tiene que hacer todo físico. en papel adelante de una persona que es la ley ahí para una transacción inmobiliaria. Me recuerdo de 2 puntos que me gustaría decir. Acá en New South Wales no hay más papeles cuando compras una propiedad. Yo lo hice y no tengo nada en mi casa de mi propiedad. Está ahí en la comuna de Sydney. Y el otro punto es, mucha gente acá compra propiedad sin visitarlas. Sí. Eso sí, Habla eso con sí. un agente inmobiliario que muestra la propiedad por el teléfono y hace la compra. Claro. Entonces es una sociedad acá en Australia basada en confianza, basada en reglas claras, y con todo esto tiene un proceso mucho más limpio, más fácil. Transparencia. Sí. Dicho sea de paso, qué buen punto que traes a colación, Luis, porque ¿cuánto diría Sharon? El 70% de nuestros clientes ha comprado las propiedades de inversión sin verlas, ¿no? Está yo impresionada con lo que está diciendo Luis porque lo normalizamos, ¿ves? Sí. O sea, para nosotros es muy común y muy normal que la gente no vaya a ver sus propiedades porque es una inversión y básicamente no las necesita ver. O sea, ya vieron números, vieron un brochure, vieron una zona. A lo mejor nosotros fuimos y tomamos unos videitos y eso es más que suficiente para una persona. Eso sí creo que es impensable hacerlo en México. No, es impensable. Creo que no es muy viable. Yo creo que en Argentina vas y te fijas si está usurpada primero, ¿no? Sí existe, ¿no? Casi existe. Sí. No, es increíble la transparencia que se vive. Sí, y la seguridad también, ¿no? Que se tiene acá. 100%. Bueno, avancemos si quieren, chicos, al puesto número 1, ¿no? La mayor diferencia que nosotros vemos entre Australia y Latam, que es invertir en propiedades off the plan, o como se dice en Argentina, desde el pozo. En Argentina se dice pozo. Sí. En Colombia le dicen sobre planos. Okay. En Brasil. Una planta.
Wow, Bueno, ok. tiene En México sentido. se llama preventa, ¿no? Y todo esto significa comprar una propiedad que apenas la van a empezar a construir o está no terminada. Puede ser que ya esté por terminarse, pero normalmente es una propiedad que no está lista, ¿no? Entonces, en Australia, el compare of the plan es muy sencillo también a comparación de Latinoamérica y mucho más seguro. Más seguro. Mucho eso, más seguro, sí. porque tú pones normalmente un depósito. A veces las entradas son de 5%, Ujú. a veces son de 10%, pero ya poner un 5% para congelar una propiedad y que tu dinero esté, o sea, 100% seguro porque está en una trust account y no te pueden tocar ese dinero. Así como lo congelas, el dinero está 100% protegido, nadie lo puede tocar, no hay riesgo. Eso ya es otro nivel. O sea, ya es una ventaja increíble de decir, yo congelé el precio y voy a comprar básicamente tiempo para poder seguir ahorrando personalmente y no tener que estar pagando mensualidades al desarrollador. El desarrollador en Australia no usa tu dinero, que eso es Sí, importante eso te iba a para mencionar. construir. Eso te iba a mencionar. Por ahí expliquemos bien cómo funciona Off the Plan acá. Si querés Sí, lo explico yo. Y después vamos hablando de cómo funciona el Off the Plan en cada uno de los perfecto. países. ¿Ok? Mm. Entonces, cómo funciona acá en Australia es básicamente nosotros ponemos un 5% o un 10% del valor de la propiedad, según en qué mercado estemos comprando. Y ese 5% que nosotros pagamos, suponiendo el ejemplo, va al trust account de los abogados del constructor o del desarrollador, básicamente, ¿no? Y ese dinero no se puede tocar. Es ofensa federal tocar ese dinero, ¿ok? Entonces queda en ese trust account guardado. El constructor o el desarrollador sale a buscar su propio financiamiento para hacer la construcción de esa propiedad, ¿sí? Y cuando esa propiedad ya está terminada, se avanza con el settlement, que es la entrega básicamente de esa propiedad. Pero ese dinero queda 100% resguardado. En caso de que pase algo, que finalmente el constructor no avance con la construcción, lo que sea, ese dinero vuelve 100% a la persona que hizo la compra y lo que mayor se perdió fue quizás el costo de oportunidad de haber invertido en otra propiedad, ¿no? En definitiva, que dicho sea de paso, en Wealthy tenemos un due diligence súper importante para acompañarlos a ustedes y que esto no les suceda. Entonces, ese es el mayor de los riesgos, ¿no? Sharon, Claro. ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando queremos comprar en una propiedad off the plan en México? En México, el desarrollador sí usa tu dinero para construir. Entonces, de ahí ya hay riesgo, porque si no puede, o sea, no puede seguir construyendo, se para la obra hasta que siga vendiendo más, etcétera, ¿no? Ujú. Normalmente tienes que poner, a veces es un 20, 30 o 40%. Creo que lo más bajo que he visto es un 20%, pero normalmente es 30 o 40 del costo de la propiedad. El banco no te financia algo off the plan, entonces tú tienes que salir a pagarle al desarrollador y le vas a ir pagando mensualidades que normalmente vienen con intereses o algunos desarrolladores no te cobran intereses, pero son mensualidades altas. Entonces es muchísimo más caro y también no tienes la certeza de que van a entregarte esa propiedad. O sea, porque realmente una vez que diste el dinero, o sea, hay muchos proyectos que sí terminan, obvio, ¿no? Pero también hay un riesgo muy alto de que se pueda retrasar, pero muchísimo, muchísimo, porque no pudieron asegurar a otra gente para poder seguir con la construcción. Y ese es el problema de cuando el constructor construye con tu dinero. Y si hay mucho riesgo de pérdida del dinero, 100%, porque no hay ningún, o sea, no hay nada que te proteja como una trust account donde Claro. ese dinero diga, bueno, si no podemos construir, te lo regresamos. No, Claro. construimos un cacho y no te lo podemos regresar, ¿no? Y ya. Básicamente. Sí. Sí. ¿Cómo funciona, Luis, en el caso de Brasil, en la compra de off the plan o una planta? Sí, una planta. No, muy semejante, muy similar a que Sharon hablaba de México. Los riesgos son altos y yo tengo amigos que han comprado la planta, hicieron el pago inicial del depósito, las cotas y llegó un punto que la constructora se fue. Y ahí tenía ahí como 60% de la construcción hecha y los dueños empezaron a pagar ellos mismos para que para terminar el proyecto. No. Sí, Contrataban ellos mismos sus constructores para terminar. exacto. Contrataron otro constructor Qué horror. y pagaban ellos para que el proyecto se terminase. Entonces los riesgos, las reglas, es todo mucho más complejo en Latinoamérica, en Brasil como en México. Y es un riesgo, claro, autorriesgo, el precio tiene ventajas. Si termina la obra, seguramente tú puedes
ganar plata si vende la propiedad cuando está lista, pero los riesgos son muy altos. Sí. Bien. Bueno, en Argentina básicamente es lo mismo, como se llamamos del pozo, lo mismo, ¿no? O sea, vos pagás una entrada, digamos, por lo general es un 10% del valor de la propiedad, y a medida que van pasando los meses, vos vas pagando, mensualidades, ¿no? Entonces te dicen, bueno, esta propiedad se entrega en 24 meses, en esos 24 meses vos vas pagando mensualidades ya previamente acordadas. Obviamente, como les decía, esto a veces se va ajustando por índices, ¿no? Entonces vos tampoco por ahí sabés cuánto es el dinero que vas a tener que pagar el próximo mes, ¿no? Oh, wow. Sí, o a no ser que lo congeles por ahí en dólares, pero tampoco sabes cuánto va a salir el dólar en Argentina. Entonces, bueno, es más o menos lo mismo también. Y por otro lado, si bien tenemos un marco legislativo, digamos, que regula esto, en Argentina, digamos, si vos entrás en un conflicto legal, puede llevarte 20 años Wow. superar este conflicto, ¿no? Entonces, en definitiva, si el constructor no termina la propiedad o pasa algo, nada, te encontrás en Pampa y la Vía, como decimos en Argentina, ¿no? Porque, bueno, ya destinaste todo ese dinero y en definitiva no se terminó la obra. Pero bueno, básicamente esas son las principales diferencias. Hemos compartido 5, entonces vamos a volver a mencionarlas desde la número 5 a la número 1. Entonces, acceso al crédito es el 5. La número 4 es la estabilidad de la moneda. La número 3 es seguridad jurídica. La número 2 es transparencia del mercado y profesionalismo. Y en el número 1 tenemos comprar propiedades off the plan, ¿no? Para ustedes, chicos, ¿cuál es la mayor diferencia y por qué ustedes eligen invertir en Australia en vez de invertir en Latinoamérica? Yo creo que más que nada le quiero dar un mensaje a la gente. Si ustedes están en Australia y si ustedes hoy están considerando comprar propiedades y están pensando si comprar en Latinoamérica versus Australia, yo desde la experiencia les diría que vean la posibilidad de tener una propiedad en este país, porque es un país seguro, estable, que las propiedades crecen muchísimo de valor, es muchísimo más sencillo y es un mega país. Así que yo creo que no, tampoco estoy en contra de nada de Latinoamérica para nada. También creo que se pueden hacer increíbles inversiones, muchísimo dinero, obvio. Se necesita más research y saber mucho más qué estás haciendo, y yo creo que en Australia es mucho más sencillo seguirte diversificando. Luis. Sí. Bueno, los 5 puntos ya son una razón para invertir en Australia, pero a mí me gustaría decir que muy distinto también de invertir acá versus en Latinoamérica son los beneficios fiscales que tiene cuando compras una propiedad de inversión. Por eso yo creo que si tú vives en Australia y piensas en vivir aquí por muchos años, haga una inversión acá en Australia. Después puedes hacer algo ahí en tu país, pero acá como prioridad. Excelente punto. Bueno, y yo desde mi punto de vista tengo experiencia comprando tanto en Latinoamérica como en Australia. 100% coincido con cada uno de estos puntos que hemos tocado. También creo que invertir en Australia es un proceso muchísimo más sencillo. Amo mi país, yo creo que todos los argentinos lo hacen, ¿no? Y bueno, cada uno también ama sus países. Pero bueno, en definitiva, uno cuando piensa en inversiones de largo plazo, también piensa en que esas inversiones sean estables, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces yo creo que construir una cartera de inversiones en un país como es Australia, donde históricamente ha superado miles de, digamos, conflictos y demás, con una economía que siempre se mantiene en crecimiento, es algo único, ¿no? Entonces, por eso también viene de mi lado por ahí invertir en en Australia en este momento. Así que bueno, chicos, es el final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí.